¿Qué nos aporta? ¿Qué tiene de nuevo este CSS3? Bueno, pues entre las cosas que aporta, entre las cosas que tiene nuevas, una de ellas son los selectores. Como sabéis, los selectores es la forma que en CSS, digamos, llegamos a los elementos o atacamos los elementos que son susceptibles de ser diseñados o de ser definido su estilo, ¿no? Por tanto, ayer veíamos jerarquía de elementos, aprovechando que vimos el tema de los elementos semánticos, la jerarquía de elementos que se hace con HTML, cuando nosotros queramos atacar esos elementos a nivel individual o en grupo para darle un cierto estilo, vamos a utilizar selectores, que lo que hacemos es definir como una especie de reglas para llegar a esos elementos. Al final las reglas son pues algo parecido a esto que tenemos aquí, dentro de las etiquetas style. Cuando queremos, mediante CSS, posicionarnos o seleccionar un elemento para darle un estilo, lo que vamos a hacer, en este caso, aquí tenemos una selección. Esta selección, este selector que vemos aquí, este A corchete href, este es uno de los nuevos que han sacado. Antes, pues ya de serie teníamos muchísimos selectores. Podemos seleccionar tanto a nivel de elemento, como seleccionar a nivel de clase o a nivel de ID. Ya vimos ayer en un ejemplito que estuvimos viendo en el Canvas cómo el elemento le habíamos establecido un ID para poder llegar a él. Y también lo vimos con los workers para el botón, ¿no? que paraba nuestro worker. Cuando establecemos un ID, nosotros también podríamos, con un selector de CSS, atacar ese elemento a través de su ID. Por tanto, tenemos muchas herramientas para llegar al elemento en cuestión que se quiere seleccionar para aplicar un estilo. Ahora, ¿qué tenemos de nuevo? Pues entre los selectores nuevos que aparecen, podemos seleccionar, como vemos en este ejemplo, podemos seleccionar según el valor de un atributo. ¿Qué haríamos aquí? Pues aquí tenemos un elemento A, es un enlace, este elemento de HTML. Esto sería un enlace y lo que estamos haciendo es comprobar el contenido, el valor que tiene su atributo href para seleccionar ese elemento. En este caso, cuando establecemos este atributo con el acento circunflejo, lo que vamos a hacer es buscar aquellos elementos de tipo A, que son enlaces, cuyo atributo href comienza por este texto. Eso es lo que indica el acento circunflejo, que el texto que se establece como valor en el selector lo que va a hacer es buscar el comienzo de la cadena, que ese atributo comience por ese texto. Otro tipo de selector que tenemos aquí, el mismo que estábamos viendo a partir del valor de un atributo, en este caso iría con el dólar. El dólar lo que nos va a indicar es que termine. En este caso, lo que va a hacer va a ser buscar elementos, ¿vale?, de tipo A, cuyo atributo href termine por el valor que establecemos aquí. Con lo cual seleccionaría lo que estamos viendo de ahí. El selector que estamos viendo aquí arriba, por si alguien se lo ha preguntado, obviamente aplica sobre los elementos, sobre esta jerarquía que tenemos aquí debajo. Con lo cual, aquí atacaría el segundo elemento. Este LI que tenemos aquí, dentro tiene el elemento A, pues respondería a este, porque su atributo href termina por el texto ex, al revés. Es. Y por último, también a nivel de atributo, simplemente que contenga ese texto. Eso lo vamos a especificar con el asterisco. Aquí lo que haría sería buscar elementos de tipo A cuyo atributo href contenga este texto. De esta forma, pues podremos seleccionar cada uno de estos elementos. En este caso, estaría aplicando sobre el último elemento, sobre este elemento, este enlace que tenemos aquí. Le aplicaría el color que se defina. ¿Qué más selectores de texto tenemos? Pues bueno, en este caso, como acabo de decir, selectores de texto tenemos para seleccionar la primera línea de un elemento. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo una selección sobre elementos P, que son párrafos. Pues sobre el elemento P, con estos dos puntos dobles que ponemos aquí, especificamos first line y lo que haría es seleccionar la primera línea de este texto. Esto es un elemento P, un párrafo que tiene un par de líneas, pues en este caso el primer selector que tenemos aquí atacaría solo la primera línea de este texto. Cuando esto lo corramos en el navegador, pues va a renderizar así. Pintaría
El texto que vemos aquí es elemento P, ¿vale? Es todo lo que vemos abajo. Este elemento P es todo este elemento que vemos aquí, pero ya renderizado por el navegador. Ese first line, como estamos viendo, establece el color rojo y es lo que está haciendo aquí, ¿vale? El navegador renderiza, selecciona la primera línea y le establece el color rojo. El first letter lo que va a hacer va a ser seleccionar la primera letra de un texto. En este caso estamos atacando el mismo elemento P y con first letter seleccionamos esta primera letra y se le está aplicando un tamaño mayor. Con lo cual lo que va a hacer pues va a establecer como una letra capital. Y por último la selección. Sería esta parte del elemento es la que se selecciona y se le establece este estilo que marcamos aquí. ¿Cuándo aplica? Pues cuando seleccionemos con el ratón. Eso es lo que va a hacer este selector. El selection va a pintarse o va a aplicarse en el texto, en este caso, de un párrafo, cuando lo marquemos con el ratón. Ahora lo vamos a ver.